¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema bonito, un tema bíblico que es muy importante para nuestros días, comprender lo que realmente significa para nosotros seguir a Cristo y ser como Cristo. Es un tema fundamental dentro de la fe católica, incluso me atrevo a decirlo de todos los cristianos, en cómo debemos de buscar de una manera armónica con nuestras vidas, ser perfectos día con día. El tema de hoy son las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de dar una explicación muy sencilla de lo que significa cada una de ellas y sobre todo comprender que es a través de estas bienaventuranzas que nosotros tenemos dos grandes tesoros. El primero es qué debemos de ser, qué debemos de hacer para lograr ser perfectos y sobre todo saber que nuestro Señor Dios nos ofrece una recompensa. Esa bienaventuranza que Él nos habla implica verdaderamente ser parte de la familia de Dios y poder ser considerados hijos de Dios para lograr el día de mañana la salvación. Les recuerdo que estamos en Valora Radio, estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org y también estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí ya tengo listo el celular para recibir todos y cada uno de sus comentarios, sus preguntas, sus quejas, lo que ustedes gusten. Estamos listos para atenderlos y estarlos acompañando en este momento. Incluso aprovecho para mandar un gran saludo a Roger Bárcenas. Dice, saludos desde San Diego, California, acá escuchándolos a través de TuneIn en el trabajo. Roger, te mando un abrazote, mil gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Espero que te guste este programa, espero que tus comentarios, tus preguntas, tus ayudas, tus recomendaciones nos ayuden a llegar a más personas. Gracias, Roger, por estar acompañándonos el día de hoy. Y también darles, pues es una noticia personal, que estoy cumpliendo ya 6 años aquí en Valora Radio, 6 años. Se dice fácil, pero preparar un programa cada semana tiene sus complicaciones. Entonces estoy cumpliendo 6 años. Les pido una oración por estos 6 años y sobre todo que me den la oportunidad de continuar otros muchos años más. Gracias de verdad por su apoyo, por su compañía, por sus mensajes, sus oraciones. Muchísimas gracias. Estamos cumpliendo 6 años ya por fin en Valora Radio. Pues bueno, ¿qué son las bienaventuranzas? Vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a tratar de salirnos un poquito de la textualidad de los pasajes bíblicos, porque las bienaventuranzas no solo están en un solo pasaje bíblico, están en varios. Pero tratar de llevar estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dichas principalmente en lo que llamamos el Sermón de la Montaña, a darnos cuenta que esto es la parte central de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, donde nos dicen, sean de esta manera y obtendrán un gran logro, un gran beneficio de mi parte. Es decir, Dios va a recompensar tus actos buenos. Eso es lo que nos está diciendo las bienaventuranzas. Nos está dando una verdadera norma de vida. Y es a través de estas bienaventuranzas que podemos ver el rostro de Jesús. Podemos conocer su corazón. ¿Qué es lo que realmente nos pide? Más allá de los simples legalismos que venían escritos en la Torá, es decir, en el Antiguo Testamento, en el Levítico principalmente, donde los judíos, el pueblo judío tenía una gran cantidad de mandamientos, no solo eran 10, eran 613 mandamientos más. Entonces habían convertido la fe, la religiosidad, la forma de llegar la perfección pedida por Dios, la habían reducido a un aspecto legal. Y eso es algo que les critica muy fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso San Pablo les dice con mucha fuerza, hey, no se van a salvar solamente cumpliendo la ley. No por cumplir simplemente con una ley ya obtienen la salvación. Él les pedía fe, les pedía esperanza, les pedía caridad, amor. Y para nosotros entender ese secreto de la fe, la esperanza y la caridad, convertidas en actos y convertidas en nuestro propio entorno de vida, viene dado en las bienaventuranzas. Ahí conocemos el rostro y el corazón de nuestro Señor Jesucristo y se convierten en una luz para nuestras acciones y para nuestras actitudes al momento de afrontar los retos de la vida diaria, ¿sí? Es un compendio, las bienaventuranzas son un compendio, son frases muy sencillas, en las que están, englobadas todas las promesas de nuestro Señor Dios.
Todas las promesas están dadas ahí. Y no solo las promesas dadas a los cristianos, sino que es un compendio de todas las promesas dadas por Dios a través de la historia. Desde Abraham hasta el día de hoy. Las bienaventuranzas no pierden vigencia nunca, ¿sí? Y sabemos que a través de estas promesas de nuestro Señor Dios, nosotros podemos perfeccionarnos y ordenarnos, ¿sí? No solo a la posesión de la tierra, sino a alcanzar el reino de Dios, que es lo más importante. No ganar los beneficios en este mundo, sino ir más allá y poder obtener los grandes beneficios que Dios nos ha prometido en el reino de Dios. Vaya. Las bienaventuranzas no son otra cosa más que ir más allá de la ley para hacer una vivencia de la vida de Cristo en nuestras propias vidas. Por eso es que son tan importantes las bienaventuranzas. Por eso debemos de conocerlas, entenderlas y sobre todo algo muy importante, ¿cómo podemos hacer para que estas bienaventuranzas poderlas llevar a mi entorno diario? Que eso es lo más fundamental de nuestra fe. Convertir las palabras de Cristo en los momentos actuales de mi propia vida. ¿Cómo hago vida las palabras de Cristo? Para eso nos ayudan las bienaventuranzas. Entonces voy a ir explicando poco a poquito alguna de ellas. Bueno, la primera dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Muy bien. Aquí hay que entender dos conceptos. El primero, lo que significa pobres de espíritu. No se refiere a los pobres en dinero. No, que quede bien claro. No se refiere a la pobreza económica. No se refiere a la promesa material, a la pobreza de ese tipo. Sino que se trata de limpiar el corazón de toda codicia malsana. Nosotros como personas materiales, como personas necesitadas, es decir, necesitamos cosas para subsistir, es correcto que nosotros deseemos tener ciertas cosas. Obviamente yo deseo tener una casa, comida, vestido. Obviamente yo quiero tener un automóvil para poderme trasladar a mi trabajo, para poder cumplir un montón de cosas. No tiene nada de malo. Yo quiero tener un dinero guardado en el banco para mi seguridad, para cuando esté viejito, o si surge una enfermedad o alguna adversidad, tener ahí una reserva económica que me permita salir adelante, no hay problema. Eso es válido, es perfectamente válido. Es decir, lo voy a decir con mucho cuidado, la prosperidad económica no está peleada con el evangelio. Ojo, eso no significa que esos falsos evangelios de prosperidad sean verdaderos. No, son dos cosas diferentes. Dios no me dice que tengo que ser pobre y miserable para llegar al cielo. No, me dice que sea pobre de espíritu. Que mi acercamiento a las cosas sea por una sana necesidad. A eso se refiere. No por simple codicia, no por avaricia. ¿Se entiende? No por soberbia. Yo debo controlar las cosas y jamás permitir que las cosas me controlen a mí. A eso se refiere ser pobres de espíritu. Eso tampoco significa que las personas que tienen mucho dinero, los ricos, se van a condenar. Eso no es cierto. Porque aunque una persona sea muy rica y tenga mucho dinero, pero esa persona no está sujeta a esa riqueza, sino que utiliza esa riqueza para ayudar a los demás, para promover empleos, para promover ayudas económicas, para promover ayudas sociales, para todo eso, es una persona que está utilizando bien sus recursos y esa riqueza que tiene la pone al servicio de los demás a través de sus propias inversiones, a través de su propio trabajo. ¿Se entiende? Si tú eres una persona que tiene mucho dinero, la recomendación es utiliza ese dinero, ponlo a trabajar. ¿Para qué? Para que otras personas puedan aspirar a tener recursos que tu dinero va a generar. Genera empleos, vaya. ¿Sí? No tengas solo el dinero guardado. Ponlo a trabajar para que otras personas puedan disfrutar de esa riqueza. ¿Cómo? A través de su trabajo. No les vas a regalar nada, pero sí les vas a dar la gran oportunidad para que estas personas puedan llevar un sustento a sus casas. ¿Se entiende? Recordemos la parábola de los talentos. Hace poquito, hace un par de domingos la escuchamos. Donde nuestro Señor Dios a una persona le da 5 talentos. Los talentos eran unas piezas de plata, eran como 30 kilos de plata. A otro le da 2 talentos y a un tercero le da 1 talento. El de los 5 lo pone a trabajar, lo invierte y genera otros 5 más. El que tenía 2 lo recibió, los puso a trabajar y recibió otros 2. Es decir, su riqueza la pusieron al servicio, la pusieron a trabajar y generaron riqueza. ¿Ok? Y Señor los alaba. Muy bien, has dado frutos.
Pero ¿qué pasó con aquel que recibió un talento que lo escondió y luego se lo devolvió a Dios? No lo puso a trabajar. Eso es lo que, esos son los que están mal. Esas personas que tienen mucho dinero y que solo lo tienen guardado y no quieren que nadie lo toque, es como si escondieras el talento. Hay que poner a trabajar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Sí, pero también hay que poner a trabajar nuestra propia riqueza. Si tú tienes dinero, eres una persona que tiene riqueza, vaya, ponla a trabajar para que generes empleos y generes que otras personas puedan acceder a un sustento honesto para sus familias. Así les vas a dar un servicio a esas personas a través de tu propia riqueza. Dios no se pelea con los ricos, se pelea con esos ricos que por avaricia y codicia no ponen al servicio de los demás su propia riqueza. ¿Se entendió? Y eso es lo que significa que es más difícil que pase un camello por la aguja, por el hoyo, por el ojo de una aguja, a que un rico entre por el reino de los cielos. A eso se refiere. No es que sea imposible, pero es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que tienen riqueza es muy difícil que se quieran desprender de ella o sacrificar parte de ella para ponerla al servicio de los demás. A eso se refiere. Bueno, entonces, eso es lo que significa ser pobre de espíritu. No aspirar cosas por codicia, no ser avaros con nuestra propia riqueza y ponerla al servicio de los demás. Y una tercera parte que significa que cuando nosotros estemos dispuestos a ayudar a otras personas, no solo ofrezcamos ayuda con aquello que nos sobra, sino que también estar dispuestos en ocasiones, cuando la situación lo amerite, a desprenderlo de aquello que nosotros mismos necesitamos para que otras personas puedan usarlo. Ejemplo muy sencillo, Caín y Abel. ¿Recuerdan esa parábola? Bueno, más bien no es parábola, es un suceso del Génesis. Caín le ofreció como ofrenda a Dios lo que le sobraba. Vaya, las frutas que habían caído de su huerto, los animales que ya estaban viejos o lo que sea. Es decir, Caín lo que ofreció a Dios como ofrenda eran las cosas que le sobraban. En cambio, Abel lo que ofreció a Dios fueron las primicias, lo mejor que tenía. A eso se refiere ser pobres de espíritu. Estar dispuestos incluso a sacrificarnos en algunas cosas para que otros los disfruten. Y lo hacemos todos los días. Papás, ¿cuántas veces se han quedado con hambre para que sus hijos coman? ¿Cuántas veces han sacrificado todo su cansancio después de un largo día de trabajo para llevar a sus hijos a la feria o a un parque o al cine para que ellos se diviertan? Eso es lo que significa ser pobre de espíritu. Poderte desprender de todo, no importa que a veces eso genere algún sufrimiento. A eso se refiere la pobreza de espíritu, ¿sí? Caernos y salirnos del total egoísmo, de pensar solo en nosotros mismos. Esa es la primera gran bienaventuranza. La segunda, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Ojo, dice los mansos, no dice los mensos. Es muy diferente. Los mansos, aquellos que viven la virtud de la mansedumbre, a eso se refiere. No a esos que no tienen carácter, no, al contrario. Se trata de vivir una virtud, y para poder vivir una virtud se requiere un acto de fortaleza. La mansedumbre implica gran fortaleza, porque te opones a la violencia y te opones a la indiferencia. Eso significa ser manso, de no ser esas personas que ante cualquier cosa reaccionan de manera violenta, que ante cualquier ofensa quieren cobrar venganza. Es decir, personas que están sujetas a la ira. Ser manso significa que la ira no domina tus acciones. Eso significa ser mansos. No ser dejado, que es muy diferente. No permitir que otros abusen de ti, claro que no. Pero tampoco estar predispuesto a la violencia, a la reacción colérica, llena de ira hacia los demás. Hay que vivir la virtud de la mansedumbre, saber controlar. Eso es lo que significa tener un carácter fuerte. El carácter fuerte significa ser capaces de controlar el temperamento. ¿Se entiende? Las personas que explosivas, que gritan, que se pelean, que inmediatamente se van a los golpes por cualquier tontería, esos no tienen un carácter fuerte, ellos tienen un carácter débil, porque no son capaces de controlar su temperamento. ¿Se entiende? Eso es lo que significa ser mansos. Aquellas personas que no reaccionan con ira y con violencia, que somos capaces de tener un control de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, y sobre todo, dentro de la mansedumbre, implica
estar siempre dispuestos a ser compasivos con el otro. Muchas personas, muchas, actúan de manera grosera, de manera irrespetuosa, porque tienen una fuerte frustración en sus vidas por cualquier cosa, o traen un grave problema en sus cabezas y a veces reaccionan mal. Y si nosotros también nos sentimos ofendidos y nos sentimos con ira y reaccionamos, hacemos una ola de violencia que se va incrementando poco a poco. A eso me refiero, ser capaces de siempre vivir la compasión y darnos cuenta que cuando una persona tiene estas reacciones es posiblemente porque trae fuertes problemas que están dominando su forma de pensar y no es capaz de entender que no debe de reaccionar de manera violenta o no tiene por qué ser grosero. Cuando tú ves a una persona así, antes de enojarte con ella, ten compasión de ella. Incluso dile, oye, ¿por qué estás molesto? ¿Te lastimé yo? ¿Te ofendí yo? ¿Qué pasó? Y a lo mejor de esa manera logras que la otra persona también se tranquilice. ¿Ven para hacia dónde voy? Hay que saber ser mansos, tener mansedumbre y comprender que muchas veces las demás personas en cualquier ámbito de nuestra sociedad tal vez están con fuertes presiones personales. Y en algún momento de error, de falla, pueden reaccionar de manera errónea. Es ahí donde nosotros tenemos que ser mansos y no reaccionar de la misma manera para no generar una ola de conflictos, ola de violencia. Hay que ser mansos, y de esa manera vamos a poseer la tierra. ¿Qué significa esto de poseer la tierra? Es muy importante. Desde la creación, Dios puso a Adán como poseedor de la tierra. Por eso le dijo, ponle nombre a todas las cosas. Eso de ponerle nombre a todas las cosas significa que el hombre dominaba las cosas, que el hombre conocía y reconocía el valor de las cosas y el uso de las cosas. ¿Se entiende? Es recuperar ese estado de dominio sobre el mundo, sobre las cosas, sobre la materia. Es recuperar la fuerza y el carácter para ser dominantes del mundo y no permitir que el mundo y las cosas nos dominen a nosotros. ¿Se entendió? Eso significa poseer la tierra, controlarla, dominarla, estar por encima de ella y no por debajo de la tierra. Esa fue la segunda bienaventuranza. La tercera. Esta es muy complicada de explicar, muy complicada, ¿sí? Dice la tercera bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿A qué se refiere con los que lloran? Se refiere a los que sufren, a los que están sufriendo. Ahora, por el hecho de que yo sufra mucho, ¿significa que soy más santo? No. Es por eso es que es un poco complicado de explicar esta bienaventuranza, porque no se trata solo de aquellos que sufren, se trata de aquellos que sufren en Dios, que sufren con Dios y que incluso sufren para Dios. ¿Se entiende? A eso se refiere. No a cualquiera que se golpeó un dedo y está llorando porque le dolió mucho y ya va a llegar al cielo. No. Se refiere a que aquellos que sufren o que experimentan el sufrimiento, porque todos lo vamos a experimentar, pero lo experimentan de la mano de Dios. Para poder ser consolados, tengo que estar en unión con aquel que es el que consuela, Dios. ¿Se entiende? Implica también que aquellos que están viviendo un estado de sufrimiento, el que sea físico, por enfermedad, por la pérdida de alguien querido, por la ruptura de un matrimonio, por los problemas de un hijo, sabrá Dios, ¿no? Problemas de trabajo, problemas de economía, lo que sea, cualquier aspecto de sufrimiento, que a pesar de todo esto, no pierden la alegría de la esperanza cristiana. A eso se refiere, aquellos que lloran en Cristo, con Cristo y por Cristo. A eso se refiere, aquellas personas que son capaces de llegar al sufrimiento y no perder la esperanza. No ser aquellas personas que ante la primera adversidad corren al sagrario para gritarle a Cristo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Se entiende? Es aquellas personas que no pierden la esperanza en Dios a pesar de las fuertes adversidades que pueden llegar a ocurrirnos. También implica aquellos que lloran por compasión como un acto de amor. Mi amigo está sufriendo mucho, yo lloro con él, porque me compadezco de él y porque vivo con él el verdadero amor filial, el verdadero amor de hermanos. Me duele tu dolor, así como también me alegro de tus alegrías.
Eso significa aquellos que lloran en el amor sin perder la esperanza de Dios. Esos son los que van a ser consolados. Sí, nos está prometido ese estado de bienaventuranza en el cual ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay pecado, ya no hay maldad, solo hay bondad. Jamás permitir que el mal nos robe la alegría del Evangelio. Podremos estar muy tristes, no significa estar con una sonrisota todo el día, no. Significa reconocer que somos amados por Dios y que eso nos debe llenar de alegría a pesar de las adversidades. Que jamás permitamos que el mal, el dolor o el sufrimiento nos robe la esperanza. Jamás, jamás permitamos que el demonio, el mundo o la carne nos robe la esperanza de estar con Dios el día de mañana. A eso se refiere a los que lloran. Aquellas personas que sufren, pero aún así no dejan de amar, no dejan de consolar incluso a los demás y no dejan de vivir la gran esperanza del amor de Dios a pesar de cualquier adversidad. Esa fue la tercera bienaventuranza. Quiero mandar un saludo a mi gran amigo diácono Gustavo Magaña. Gustavo, te mando un abrazote. Gracias por estarnos acompañando. Ojalá nos recomiendes allá con todas esas personas que te ven como una guía en tu comunidad. Gracias por estarnos acompañando. Te mando un abrazote. Gracias. La cuarta. Fíjense lo que dice esta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos, es decir, serán satisfechos en esta sed y esta hambre y sed de justicia. Ojo, no solo se refiere a aquellas personas que han sufrido un agravio y que reclaman justicia, que es válido, ¿eh? Incluso los mismos ángeles en el cielo reclamaban a Dios: ¿cuándo, Señor, harás justicia? Está bien reclamar la justicia a través de los medios legales y lícitos para hacerlo. ¿Ok? Bien, hasta ahí vamos bien, ¿sí? No, pero tampoco solo hay que quedarnos en eso, en esa justicia retributiva, en la cual tú me hiciste algo malo y yo reclamo que se me haga justicia, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, simplemente hay que saberlo hacer por los canales adecuados. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué se refiere a esto? Los que tienen hambre de sed y de justicia. También se refiere a aquellas personas que viven en su corazón que se haga justicia hasta con Dios. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo de otra manera. Yo tengo hambre y sed de que todo el mundo conozca a Jesucristo. Tengo hambre y sed de que todo el mundo alabe y honre a Jesucristo. Yo tengo hambre y sed de que todo el mundo venere de una manera muy especial a María Santísima. ¿Por qué? Porque es algo justo. Porque es justo. Yo tengo esa hambre y esa sed de que la justicia suceda en el mundo. Y eso no solo implica para actos humanos, también implica para que todo el mundo pueda rendir esa adoración que en justicia se le debe dar a Dios. Ese honor, respeto y seguimiento que en justicia se le debe dar a la iglesia. ¿Ya me van captando por dónde va el asunto? El tener hambre y sed de justicia implica que las cosas que son justas sucedan, tanto en el aspecto material, en el aspecto humano, como en el aspecto divino. Queremos que el mundo sea un lugar justo, que haya justicia, para castigar al malo, claro, pero también para premiar al bueno. La justicia actúa de esa doble manera. No solo es para castigar, también es para premiar. ¿Se entiende? Espero que se entienda esto. Esto implica entonces unirnos a la voluntad divina. Lo que Dios quiere, yo también lo quiero, porque yo sé que lo que Dios quiere es justo. Es justicia. Es lo que debe de ser. Entonces aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que buscan que aquellas cosas que son justas sucedan en el mundo actual. Y lo decimos en el Padre Nuestro, ¿sí? Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso significa que venga la justicia, que interactúe la justicia con nosotros, que todos los actos humanos estén llenos y colmados de justicia, para bien y para mal, para todos lados, ¿sí? Significa que tengamos la capacidad correcta y adecuada de decir lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y el mal, lo que eso significa es de que ellos quisieron ponerse en el lugar de Dios y decir qué es bueno y qué es malo, quién pone las reglas. Nosotros queremos recuperar eso. Recuperarle en el sentido de decirle: Señor, aquí está el fruto prohibido, te lo devuelvo.
porque sabemos ya que tú eres verdaderamente el árbol del bien y el mal, en el sentido de que eres tú el que nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros quisimos robar ese atributo divino a través del fruto prohibido. El hombre quiso ponerse en el lugar de Dios y convertirse en el juez. Pero no, nosotros no somos los jueces. El verdadero juez es Dios. Y en compañía de Dios, ahora sí podemos ser jueces, no separados de Dios, unidos a Dios. Lo dice el Apocalipsis, juzgaremos a los ángeles. ¿Por qué? Porque seremos una unidad en Cristo. Y es a través de la autoridad de Cristo, conocedores ya ahora sí del correcto, bien y el mal, podremos juzgar incluso a los ángeles. ¿Sí? Solo en Dios podremos llenarnos de aquellos actos, acciones que tenemos que lograr para poder vivir, enseñar la justicia a los demás y que éste se convierta en un mejor lugar día con día. La quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es muy sencillo, es fácil de entender, pero no es fácil de hacer. Lo decimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Recuerdan? Eso significa la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también van a recibir misericordia. Si tú le pides perdón a Dios, pero no perdonas a aquel que te ofende, va a ser muy difícil que Dios te perdone. Tú tienes que saber perdonar. Tú también, tú. Y sobre todo perdonar a los seres más cercanos a ti. Me engañó mi esposa, me engañó mi esposo. Perdónalo. ¿Es fácil? No, es muy difícil. ¿Sí? Mis hijos me han dañado mucho, pero tengo que perdonarlos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Me ofendieron en el trabajo, me hicieron esto malo en un juego de fútbol, me dieron una patada. Bueno, hay que aprender a perdonar. ¿Sí? Ya de la mano con esa parte de ser mansos, de no reaccionar de manera ante la ira, pero esto también implica ser capaces de no reaccionar con ira en el corazón. A eso se refiere la misericordia, no guardar rencor en tu corazón. Aquellas personas que son capaces de perdonar, en la misma medida seremos perdonados, porque es un acto de justicia. ¿Se entienden? No porque Dios no quiera perdonarnos, pero es un acto de justicia. Si yo no vivo la misericordia, ¿cómo clamo la misericordia de Dios? Tengo que aprender yo también a perdonar para irme perfeccionando e irme acercando a Dios y ser menos indigno de la misericordia divina. No permitamos nunca que el corazón se nos enfríe, que el corazón quede frío. Necesitamos un corazón caliente, que lata de amor hacia los demás, aunque nos dañen, aunque nos golpeen, aunque nos hagan sufrir muchas veces. Hay que ser capaces de perdonar. No guardar nunca rencor en nuestros corazones. Recordemos que el perdón, vivir el perdón, ya sea para nosotros mismos o cuando nosotros ofrecemos el perdón hacia otras personas, es participar de un acto divino, es participar de la divina misericordia de Dios, es participar con Dios en un acto hermoso de amor llamado el perdón. Estas personas que saben perdonar van a recibir una mayor gloria porque van a ser, vamos a llamarlo así, fácilmente perdonados por Dios. La sexta bienaventuranza. Este sí es muy importante en nuestros días. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es fantástico. Fíjense los dos elementos de esta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Qué significa ser limpio de corazón? Significa que son aquellos que piensan, sienten y actúan como verdaderos cristianos, que buscan seguir a Cristo, que buscan imitar a Cristo. Esa es la limpieza, pureza. ¿Sí? Yo no puedo decir que soy limpio de corazón si le guardo rencor a mi hermano. Yo no puedo decir que soy un limpio de corazón si a cada vez que veo a una muchacha en la calle la veo con lascivia, con lujuria. Nos lo dice muy claramente nuestro Señor Dios. Quien mira a otra mujer con lujuria ya pecó en su corazón. ¿Cuánta pornografía vemos hoy en día? ¿Cuántos problemas tenemos con la hipersexualización social actual? Están manchando, están ensuciando nuestras mentes y nuestros corazones. Y nos está incapacitando para amar. La pornografía nos hace incapaces de amar.
todo este tipo de suciedad sexual que se nos ha metido a través de los medios de comunicación va corrompiendo nuestro corazón, lo va perturbando, lo va ensuciando. No permitamos que nada de eso entre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Jamás permitamos eso. Siempre debemos ser puros, limpios en las intenciones, en los pensamientos, en los deseos, en todo lo que somos. Siempre debemos ser puros. No permitir jamás que las ideas y costumbres de un mundo moderno perviertan la verdad del Evangelio y perviertan nuestros corazones. Jamás lo permitas. Hoy se habla por la ideología de género, por la hipersexualización y por un montón de cosas, buscan destruir nuestro corazón, mancharlo, ensuciarlo. Nos hacen creer que es normal toda esta lujuria desenfrenada que se está viviendo en el mundo. Y no es algo normal. Hay que tener mucho cuidado. Debemos ser fieles a la vivencia del amor, pero esa vivencia de amor limpia y pura. Y solo así seremos perfectos. Y ojo, solo siendo perfectos podemos ver a Dios. Ver a Dios significa estar ante Dios, en la presencia real de Dios, poderlo ver. Solo aquellos que están limpios completamente podrán ver a Dios. Solo ellos. Por eso el requerimiento para poder estar ante Dios es ser limpios. Solo así podremos estar ante Dios. Y ojo, las impurezas no solo entran por la vista, por ejemplo, con las lecturas, con el cine. También nos hace impuros todo aquello que sale del corazón con mala intención. ¿Sí? El chisme, las injurias, las mentiras, los engaños, las falsedades, las malas intenciones, los malos deseos, todo eso también ensucia el corazón. También tenemos que ser limpios de todo eso. Jamás desear ni procurar el mal a nadie. Séptima bienaventuranza. Esta es un poquito difícil de explicar por la forma en la que actualmente conceptualizamos el concepto de pacíficos. La bienaventuranza dice así: bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ok. ¿Qué significa ser pacíficos? No significa estar estáticos. No significa no tener carácter, no significa quedarse siempre calladitos ante las injurias y las ofensas o ante las mentiras, no. Eso no significa ser pacíficos. Nuestro Señor Dios lo dijo: no he venido a traerles paz, he venido a traerles guerra. ¿Se acuerdan? También nos ha dado armas, la espada y el escudo de la palabra, ¿recuerdan? ¿Qué significa entonces ser pacíficos? ¿Cómo podemos concatenar todas estas referencias bíblicas y ver que somos verdaderos soldados de Dios, llamados al combate, pero a la vez ser pacífico? Muy sencillo. Se refiere a promover la paz de Cristo. Ser pacífico significa promover y vivir la paz de Cristo. Vivir la paz. Pero eso no significa que no debamos actuar con fuerza cuando la situación lo merite. Saber dar una palabra fuerte cuando es necesario. Saber reprender a aquel que hace el mal. Saber enseñar y corregir a aquellos que se equivocan. ¿Sí? Pero hacerlo en la paz de Cristo. Eso se refiere a ser pacíficos, que promuevan la paz. Se refiere a no permitir que los males del mundo perturben nuestra paz y tampoco permitir que perturben la paz del otro. Ser protectores de los demás. Nosotros como padres de familia tenemos la gran obligación de proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos de las porquerías que nos llegan del mundo, que vienen a romper nuestra paz interna como matrimonio y como familia. Eso significa ser pacíficos, buscar la paz. Pero eso no significa ser estáticos, ser inmunes a todo, no. Hay que salir con fuerza cuando es necesario, pero buscando la paz de Cristo, promoviendo la paz de Cristo. ¿Se entiende? Mantener nuestra esperanza, que las personas encuentren la paz a través de la gran esperanza que nos ha dado Dios. Yo no permito que ninguna adversidad me quite la paz, porque yo tengo la gran esperanza de que el día de mañana pueda estar ante la presencia de Dios. Esto también implica comunicar la paz a los demás. Comunicar, esa paz que nos da el Evangelio. He encontrado un tesoro y quiero que los demás se regocijen conmigo porque les voy a compartir ese mismo tesoro. Por eso es que en misa nos damos la paz. Nuestro Señor Jesucristo, cuando a los apóstoles les iba a dar el gran mandato del perdón de los pecados, les dice: la paz sea con ustedes. Primero les tiene que dar paz y esperanza para que puedan ellos ahora sí afrontar el gran reto de combatir el pecado.
La paz significa ser capaces de anunciar el Evangelio para que se promueva la paz en nuestra sociedad, promover los valores cristianos dentro de la cosmovisión social de nuestro entorno. Eso significa ser pacíficos, dar testimonio de que el mundo, la carne, el demonio no perturban mi paz. Le preguntaron a un santo: oye, si supieras que mañana se acaba, que en 1 hora se acaba el mundo, ¿qué harías? Por lo que estoy haciendo en este momento. Porque no importa lo que vaya a pasar al rato, nunca pierden la paz. San Juan Pablo II nos decía: no tengan miedo. Eso significa la paz, no tener miedo, no perder la esperanza de la dicha prometida por nuestro Señor Dios. Y otra cosa muy importante, señora, ¿eres chismosa? ¿O eres de las que le busca andar ahí haciendo, no sé, ¿cómo se puede decir? Chisme, o levantando falsos, o esparciendo rumores. ¿Eres la muchachita que le gusta vestirse provocativamente para provocarle los celos a tu novio? ¿Eres tú la que andas de coqueta con otros hombres para que tu novio se sienta celoso y se esfuerce en ser mejor contigo? ¿Sí? ¿Eres tú esa persona que siempre andas fiscalizando a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos en qué hacen, qué no hacen y por qué lo hacen? ¿Eres tú esa persona que nomás está fijado en cuánto gasta tu esposa cuando se va a una tienda? Es decir, ¿eres tú el tóxico? Para decirlo en términos muy actuales. Eso también implica romper la paz, ¿eh? Es decir, no caigamos en esas actitudes y acciones que perturban la paz de otras personas. No solo implica que no me perturbe mi paz, sino también significa que yo no voy a perturbar la paz de otro. Así es que dejémonos de chismes, de habladurías, de andar ofendiendo a los otros, de andar metiendo aguja para sacar hilo en las conversaciones. Evitemos todo eso. No seamos piedras de tropiezo para la paz de otras personas. Si algo de lo que tú sabes o quieres decir puede ofender o alterar a alguien, mejor no lo digas, quédate callado. Si necesitas decírselo por algún motivo, díselo en privado. ¿Me explico? No te conviertas en una persona perturbadora de la paz, no solo de la tuya, sino de la de los demás. A eso se refiere ser pacíficos. La octava: bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. ¡Ojo! No se refiere a los ladrones, a los delincuentes que los va correteando la policía. No. Se refiere a aquellos que son perseguidos por el mundo, por la sociedad y por otras personas, porque ellos practican la justicia. ¿Se entiende? Ejemplo muy sencillo: redes sociales. No podemos hablar de este tema, no podemos hablar de aquel tema, no podemos decir esta palabra, no podemos atacar fuertemente tal ideología, no podemos atacar fuertemente tal práctica médica que mata a otras personas. No podemos hacer un montón de cosas, no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque el mundo nos persigue. Si yo me pongo a hablar de lo que realmente tendríamos muchos que hablar, es muy probable que cierren muchos canales católicos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de censura. ¿Se entiende? Somos perseguidos actualmente por la justicia. Es decir, porque practicamos la justicia, porque promovemos la justicia, porque expresamos lo que es la verdadera justicia. Por ejemplo, defender al no nacido es un acto de justicia y por eso somos perseguidos. Nos oponemos a las acciones de la masonería y por eso somos perseguidos. Nos oponemos a las acciones del socialismo que destruye la imagen de la iglesia y la dignidad humana y por eso somos perseguidos. ¿Se entiende? ¿Ya ven por dónde va la cosa? Nos oponemos a la eutanasia, a la eugenesia. Nos oponemos a todo lo que es la cultura de la muerte. Nos oponemos a las falsas religiones. Nos oponemos al sectarismo, a la fragmentación del cuerpo de Cristo. Y por eso somos perseguidos. Es decir, muchos de mis hermanos, muchos, créanme, muchos, por estar promoviendo lo que es verdadero, por lo que es sano, por lo que es justo, son fuertemente perseguidos el día de hoy. Las palabras que yo te puedo decir es: no tengas miedo al sacrificio, actúa con fortaleza y cuando tengas que enfrentarte al mundo por causa de algo justo, no tengas miedo. Seamos capaces siempre de promover lo que es verdadero y lo que es justo, lo que es el bien. Por lo tanto, Dios que nos va a dar el gran reino de aquellos que buscamos la justicia. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos la justicia, seremos justos en el reino de los cielos. ¿Sí? Implica no ser de este mundo, sino pertenecer al reino de Dios. No tengas miedo
de enfrentarte al mundo por la justicia. Hay que saber hacerlo, sí, pero no tengas miedo. Y va otra bienaventuranza, una novena. Muchas personas dicen que son 8 nomás. Bueno, hay una novena, es un poco más extensa, pero es mucho más clara de lo que podamos imaginar. La novena bienaventuranza dice lo siguiente: bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan, y con mentiras digan mal contra ustedes, todo género del mal por mí. Alégrense y regocíjense, porque grandes serán en los cielos sus recompensas, pues así persiguieron a los profetas que existieron antes de ustedes. Este es un llamado de Dios a la guerra espiritual, al combate espiritual. Y créanme que hoy en día se necesita de verdaderos guerreros espirituales capaces de enfrentar el mundo y toda la perdición que existe en el mundo. Hay que ir a combatir contra lo grotesco, hay que ir a combatir contra la cultura de la muerte, hay que ir a combatir el liberalismo y el relativismo filosófico y teológico y moral. Sí, estamos llamados a una gran lucha y sabemos que seremos insultados, perseguidos, calumniados. Lo sabemos. Incluso todos los que están aquí, que han usado micrófono para comunicar la palabra de Dios, saben perfectamente cuántas veces los han calumniado, perseguido, insultado. Somos muchos los que hemos vivido esto, y no lo digo para vanagloriarme, no, pero es porque verdaderamente sucede. Y desde ahorita te digo, si tú sales al mundo el día de mañana y querer hablar de Dios, anunciar el evangelio, te va a pasar lo mismo. Pero lo que Dios te dice es: no tengas miedo, no importa, más bien alégrate de que eso está pasando, porque significa que vas por buen camino, como lo decía Don Quijote, ¿no? Si los Pedros ladran es porque vamos avanzando. Dejemos que los Pedros ladren, déjenlos, tú sigue en tu camino. Porque en ese camino vas a encontrarte muchas personas que necesitan de una mano que los oriente y los guíe hacia la salvación. No tengamos miedo. Nuestra fe no descansa, recuerden, en promesas huecas. Descansa en una persona que es Dios y que se hizo hombre, que vivió entre nosotros y se ha quedado con nosotros ahí escondido en las especies del pan y el vino para llenarnos de vida y tener la fuerza para ir y afrontar a los enemigos de la verdad, para ir y poder defender las verdades de la fe dadas por Cristo a su iglesia, para dar testimonio a otras personas de nuestra esperanza. Porque yo sigo siendo alegre a pesar de las adversidades, porque tengo la gran alegría del evangelio. No callemos nunca y no neguemos a Cristo nunca. Esta es la novena bienaventuranza, la gran advertencia de que sufriremos mucho, persecución, insultos, calumnias, mentiras, sí, pero recibiremos una gran recompensa. Vaya, cada vez que hacemos algo así, cada vez que nos calumnian y nos injurian, Dios sonríe. Y no sonríe porque sea algo bueno, no, sonríe porque hemos sido capaces, alguien ha sido capaz de enfrentar el mundo con la paz de Cristo, por defender la verdad, ¿sí? Debemos ser un verdadero testimonio de vida, así como lo fueron los testimonios de vida de los apóstoles y los mártires. ¿Recuerdan eso? No olvidemos las cartas de San Ignacio, por ejemplo. Él vivía la alegría del evangelio y él sabía que lo llevaban al circo romano para ser asesinado, devorado por leones. Muchos santos, por no decir que la gran cantidad de ellos, sufrieron persecución ideológica, física, por el gobierno, por otras autoridades, inclusive el mismo San Juan Bosco recibió fuerte persecución dentro de la propia iglesia. Pero sabemos perfectamente que eso lo único que hizo fue fortalecer su carácter y darle el convencimiento de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. No te desanimes. Muchas veces cuando queremos emprender algo, van a surgir miles de dificultades. Pero si es algo bueno lo que estás haciendo, no desfallezcas, continúa, síguele, ten la fuerza, ten la persistencia para lograr las cosas. Ese es el gran llamado de Dios, esa es la gran esperanza que Dios nos da. Esfuérzate, trabájale, yo te voy a dar tu premio. Así como el deportista, pues San Pablo utilizó esa misma analogía, ¿no? Como el atleta que se esfuerza día con día, sufre día con día para lograr ganar la meta. Igual nosotros. Y Dios nos advierte, va a ser un camino muy difícil, claro que sí.
pero no por eso no va a estar lleno de alegrías y de satisfacciones. Y sobre todo vamos a tener la gran compañía de Dios en nuestras vidas que nos va a llevar de la mano para poder afrontar todas esas adversidades. Y en el momento en que las enfrentamos, se hacen en actos meritorios para nuestra propia salvación. Vaya, entre más te esfuerces, más trabajes, entre más adversidades puedas saltear, mayor va a ser tu recompensa en el cielo. Por lo tanto, para cerrar, las bienaventuranzas responden a nuestro deseo de felicidad. Es grandioso lo que Dios nos promete. Es muy hermoso lo que Dios nos ha prometido. ¿Sí? Las bienaventuranzas son esa promesa de felicidad plena y nos muestran la meta. La gran meta es esa, vivir la bienaventuranza ofrecida por Dios. La bienaventuranza implica obviamente participar en Cristo, con Cristo y por Cristo para hacer el bien en el mundo. Y todas aquellas bienaventuranzas que nosotros tenemos, gracias a la palabra de Dios, todas las vivió Cristo. Él nos mostró cómo hacer todo eso, cómo ser mansos, pacíficos, misericordiosos, todo eso Él nos lo enseñó. ¿Se entiende? Las bienaventuranzas no son un ideal inalcanzable, no, lo podemos alcanzar. De la mano de Dios, con la ayuda de la gracia divina, podemos lograrlo. Por eso es que entonces podemos decir que es gracias a la bienaventuranza que podemos ser perfectos. Ser como Cristos, participar de la naturaleza divina de Cristo, y eso implica entonces que participamos del gozo divino y participamos del gran don divino de poner nuestra voluntad al servicio de la voluntad de Dios. Y con esto termino. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado el día de hoy. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros, ayudándonos a poner un granito de arena en el amor de Dios en este mundo. Soy Jaime Velázquez y me despido diciendo: viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.